Bienvenidos a Historia Humana Podcast, un podcast pensado para ser escuchado, pero los que me quieren seguir en el video, pues aquí estoy. Este es entonces el episodio número 16. En nuestra última emisión estuvimos navegando por el Mediterráneo con los fenicios, explorando cómo estos audaces marineros se convirtieron en el gran vínculo cultural y comercial del mundo antiguo, dejando una huella indeleble en la navegación y por supuesto en la escritura con la expansión de su alfabeto. Pero hoy le invito a dejar las costas occidentales para viajar mucho más al este. Vamos a sumergirnos en el corazón de la India antigua, en dos de las tradiciones filosóficas y cosmológicas más profundas que ha conocido la humanidad. Este episodio es denso, pero absolutamente revelador, porque vamos a abordar el universo de los ciclos y del orden inmutable para después buscar la liberación. En la primera parte de nuestro recorrido nos adentraremos en el periodo védico, donde desentrañaremos la visión del tiempo como una rueda cósmica perfectamente engranada. Exploraremos el concepto del Rta, el orden divino que rige todo, desde la sucesión del día y la noche hasta las vastísimas eras cósmicas y cómo esta estructura afecta el destino del alma. Luego haremos una transición fundamental, pues este orden rígido encuentra una respuesta revolucionaria. Dedicaremos la mayor parte de nuestro tiempo a la figura de Siddhartha Gautama, el Buda, y a las bases de su filosofía. Analizaremos las cuatro nobles verdades y la ley de la causalidad, que nos enseñan que el sufrimiento es universal, pero inevitable. Finalmente, detallaremos el riguroso camino de la purificación y cómo el ideal de la hermandad o sangha ofrece un sendero ético y práctico hacia la iluminación, culminando en la enseñanza de la salvación a través de la misericordia del Buda. Amén. Prepárese para un viaje que busca entender no solo la historia de las ideas, sino el mecanismo fundamental de la existencia humana. El universo védico, para comprenderlo, debe ser visto como una maquinaria perfectamente engranada. El concepto central que ordena toda esta realidad es el Ta, el orden cósmico. Piense en el Ta como la ley inmutable que rige no solo la moral, sino también el movimiento de los astros. Y la expresión más tangible de este orden son precisamente los tres ciclos que identifican los antiguos sabios desde el Veda, primero, la unidad fundamental, el día y la noche, conocido como Ahoratra. La aurora y la noche son vistas como dos hermanas inmortales que se suceden sin falta. Esta alternancia no es caótica, obedece a ese orden divino, el Ta, y simboliza la creación y la destrucción constante. La aurora, Usas, es bellísima, pero también es una destructora silenciosa, porque cada vez que se levanta disminuye el tiempo de vida de las generaciones humanas. Imagínese una tela que es tejida y destejida en un telar por dos doncellas. Esa es la representación de la luz y la oscuridad, el continuo ir y venir del tiempo. El segundo ciclo es el sol y el año, el Samvatsara. El año védico se define por el recorrido del sol entre los solsticios, el de invierno y el de verano. Y este año es simbólicamente una inmensa rueda giratoria de los dioses. ¿Cómo está compuesta esta rueda? De 12 rayos, que son los meses, y de 720 partes, que son los 360 días y las 360 noches. El año es un símbolo de totalidad, de la unidad fundamental del tiempo. Está identificado con figuras divinas como Rajapati y Agni, lo que subraya que es un ciclo constante de creación y regeneración. Finalmente tenemos la luna y el mes lunar. Este es un ciclo de duración intermedia entre el día y el año y su protagonista, Soma, la luna, ejemplifica a la perfección el desarrollo gradual del proceso cíclico. La luna se llena gradualmente de luz hasta la luna llena y luego su luminosidad disminuye hasta la luna nueva, momento en que es bebida y se llena de nuevo, garantizando que el ciclo continúe.
Por eso, la luna está asociada con los renacimientos constantes y además con los ancestros. Si nos fijamos en la estructura de estos ciclos, la característica esencial es su división en dos mitades opuestas, una de luz o ascendente y otra de oscuridad o descendente. En el mes lunar, estas son la mitad luminosa, Shukla Paksa, y la mitad oscura, Na Paksa. En el año solar, la mitad ascendente es Uttarayana, el movimiento del sol hacia el norte asociado con los dioses y la expansión. La descendente es Dakshinayana, el movimiento hacia el sur, asociado con los ancestros y la contracción. Esta dualidad cósmica tiene una proyección directa en el destino humano, tal como lo describen las Upanishads, las dos rutas que puede tomar el alma después de la muerte. La primera es el Devayana, la ruta de los dioses, asociada a las mitades luminosas. Esta ruta lleva a la liberación, donde el alma no regresa al ciclo terrestre y alcanza la inmortalidad. La segunda es el Pitriyana, la ruta de los ancestros, asociada a las mitades oscuras. Esta lleva al mundo lunar, donde el alma tras un tiempo tiene que regresar y reencarnar. En la tradición se dice que el alma rota de vuelta. Ahora piensen esto. Si un ciclo se divide en dos, los puntos de transición son siempre los más importantes. En la cosmología védica, los momentos de transición o unión, llamados sandhis o sanya, son cruciales. El amanecer, el atardecer, la luna nueva y los solsticios no son solo cambios de hora o estación. Son consideradas puertas para trascender el mundo del tiempo y alcanzar la liberación. Eran momentos obligatorios para la celebración de rituales de la máxima importancia. Si pasamos de la estructura cíclica básica a la escala de las eras cósmicas, entramos en la terminología de los yugas, los nombres de las cuatro eras clásicas, Ta, Treta, Vapara y Kali. Tienen un origen sorprendentemente mundano. Provienen del juego de dados védico. Esto explica su relación numérica y cualitativa. Originalmente, la palabra yuga significaba una generación humana, pero luego se expandió para denotar una era o edad. Yuga viene de la raíz que significa unir o yugo, sugiriendo una conexión entre los ciclos que se suceden. La secuencia de los yugas refleja la jerarquía de los lanzamientos de dados, de 4 a 1. El lanzamiento ganador está el 4, que significa hecho o bien hecho, también conocida como Satya Yuga, la era de la verdad. Le sigue Treta, el 3. Después Vapara, el 2. Y finalmente Kali, el 1. La peor jugada, asociada con la discordia y la pelea. Esta era la esta, ¿qué? Esta es la era actual, el periodo de mayor degeneración moral. Piense en la analogía de la ley o dharma, el ta yuga. El dharma se sostiene sobre sus cuatro patas. En el Kali Yuga se tambalea sobre una sola. El nexo es que el juego de dados, como el tiempo, estaba regido por leyes tan inmutables como las del dios Sol, Sabit, uniendo el azar y el destino al movimiento incesante de los ciclos. Esta misma visión cíclica se expande a las correspondencias. Por ejemplo, la equivalencia fundamental es que un día y una noche equivalen a un año. Esta correspondencia se justifica porque ambos son ciclos solares naturales. De aquí surgen las complejísimas categorías de tiempo, donde el tiempo transcurre de forma diferente para los seres superiores. Hablemos claro, el tiempo no es igual para los mortales que para los dioses. Según el Manava Dharma Sastra, un mes lunar humano equivale a un día de los ancestros, y un año humano completo equivale a un día y una noche de los dioses. Es en esta escala que se define el Mahayuga, que es la suma de las cuatro eras. La duración de los yogas se ajusta a la proporción 4, 3, 2, 1, sumando un total de 12.000 años divinos. Al multiplicar estos 12.000 años por 360, un año humano por cada día divino, el Mahayuga asciende a la impresionante cifra de 4.320.000 años humanos. Y si seguimos subiendo la escala, un kalpa, el día de Brahma, dura 1.000,
Mahayugas, equivalente a 4,320 mil millones de años. Y la vida de Brahma dura 100 de sus años, llevando la idea de macrocosmos y microcosmos a una escala de 311 billones 40 mil millones de años humanos. Hemos terminado con la visión védica del tiempo. Ahora, para iniciar nuestra transición hacia el segundo gran tema del episodio, debemos preguntarnos si el tiempo es tan rigurosamente cíclico y el destino del alma está tan ligado a estas rutas cósmicas, ¿cómo puede el ser humano trascender este ciclo? La respuesta está en el surgimiento del budismo. Como acabamos de ver, el universo védico se movía en ciclos rigurosos y el alma estaba ligada a una rueda de retornos. La pregunta clave es, ¿cómo se trasciende esa rueda? La respuesta, o al menos un camino revolucionario, surge con la vida de un hombre extraordinario, Siddhartha Gautama. Piense en el surgimiento del budismo como una ruptura necesaria con el determinismo cósmico. Siddhartha, cuyo nombre significa el cumplimiento de todos los deseos, nació en la ciudad fortificada de Kapila, hijo del rey Suddhodana Gautama y la reina Maya. La historia cuenta que la reina concibió después de soñar con un elefante blanco entrando en su vientre y dio a luz al príncipe en el parque de Lumbini. Lamentablemente la reina Maya murió poco después y el niño fue criado por su tía. Un ermitaño de nombre Asita predijo entonces que el niño se convertiría en un monarca universal, dominador de los cuatro mares, o bien, si elegía el camino religioso, sería el Buda, el salvador del mundo. Aunque vivió rodeado de lujos, ya a los 7 años Siddhartha comenzó a contemplar el sufrimiento de la vida. Al presenciar cómo las criaturas se devoraban unas a otras, sumado a la pérdida de su madre, se sumió en una profunda reflexión. A los 19 años se casó con la princesa Yasodhara. Pero durante una década, a pesar de todo el esplendor, el príncipe meditó profundamente sobre el significado de la existencia. Él reflexionó que la juventud, la salud y la vida misma carecen de sentido ante la inevitabilidad de la enfermedad, la vejez y, por supuesto, la muerte. Su verdadera búsqueda era reconocer este error y encontrar lo que estuviera libre de esos sufrimientos humanos. A los 29 años después del nacimiento de su hijo, Raula, Siddhartha tomó la decisión trascendental, la gran renuncia. Abandonó el palacio partiendo con solo su sirviente Chandaka. Dejó atrás el mundo que conocía y rechazó la tentación del demonio de volverse y esperar a que el mundo entero fuera suyo. Practicó una vida ascética intensísima en el bosque de Urubilba durante 6 largos años, llegando a una austeridad que él mismo calificó de máxima. Sin embargo, el ascetismo extremo no le dio la respuesta que buscaba. Al darse cuenta de esto, abandonó la práctica, se bañó y aceptó una taza de leche, lo que provocó que sus 5 compañeros religiosos lo abandonaran por traicionar la austeridad. Solo se sentó bajo un árbol, resuelto a no levantarse hasta encontrar el camino de la iluminación, incluso si perdía la vida. Tras una intensa lucha contra lo que se describe como una invasión de demonios, podríamos pensar en las sombras negras de la desesperación y los pensamientos confusos. Siddhartha alcanzó la iluminación al amanecer del 8 de diciembre a los 35 años de edad. Desde ese momento dejó de ser solo Siddhartha para convertirse en Buda, el perfecto iluminado, el honrado del mundo o Sakyamuni. Su primera prédica fue dirigida precisamente a los 5 religiosos que lo habían abandonado. Luego estableció su base de enseñanza atrayendo a más de 2000 discípulos. Tras 45 años de viajes y predicación incansable, a los 80 años cayó enfermo. Predicó hasta el último momento. Finalmente, en el bosque de Salas, en Kusinara, entró en el nirvana en completa tranquilidad. Sus restos fueron incinerados y repartidos en 8 partes, sobre las cuales se edificaron 10 grandes torres. Ahora, hablemos del corazón de la enseñanza. En su última prédica, el Buda instruyó a sus discípulos a hacer su propia luz y a depender solo de sí mismos,
haciendo el Dharma su enseñanza su única guía. Les enseñó a considerar la impureza del cuerpo para no ahogarse en sus deseos y a reconocer que tanto el dolor como el placer son en última instancia origen de sufrimiento. La clave es desprenderse del sufrimiento al reconocer que el ego no existe dentro del alma. El punto más vital de la enseñanza de Buda es el control del alma. Se trata de esforzarse en reprimir los deseos y en vencerse a sí mismos, manteniendo el cuerpo correcto, el alma pura y las palabras sinceras. Les advirtió que es el alma lo que hace del hombre un Buda o un demonio. Por eso debían ser sus propios dueños. Les aconsejó estar en armonía, estudiando y practicando las enseñanzas juntos, sin malgastar el tiempo en vanidades. Aquí está la frase que lo resume todo. Quien no siguiera sus enseñanzas, aunque estuviera físicamente cerca de él, no lo vería. Pero quien actuara conforme a ellas, aunque estuviera lejos, estaría con él. Finalmente, les recordó que la vida es transitoria y todo lo que nace muere. Con su propia muerte demostró la mutabilidad de la vida. Les pidió que no se lamentaran por el fin de su cuerpo físico, sino que recordaran que el Buda no es carne, sino la iluminación. Su sabiduría viviría eternamente en la verdad y en la práctica del Dharma, y sus enseñanzas serían su maestro después de su muerte. La tradición budista posterior desarrolló el concepto de la naturaleza eterna del Buda. La esencia de Buda es la misericordia, un espíritu de amor que salva y cuida como una madre, compartiendo el sufrimiento y la felicidad. Esta misericordia no es un acto puntual, sino que se extiende desde toda la eternidad, manifestándose mientras los hombres nacen, mueren y vuelven a nacer en el camino de las tinieblas. Piense en la obra de Buda como interminable, necesaria por la ignorancia y la profundidad del pecado humano. Su vida ascética se fundó en 4 grandes votos que hizo al dejar la vida mundana: salvar a todos los hombres, renunciar a todos los deseos, aprender todas las enseñanzas y lograr la iluminación. Sus prácticas estaban dirigidas a cultivar virtudes para la felicidad de la humanidad, cómo evitar matar cómo evitar matar para anhelar la longevidad de los demás y evitar la ignorancia para anhelar la comprensión del principio de la causalidad. Su infinita misericordia busca que todos logren cruzar el inmenso océano de las tinieblas. Para llevar a cabo la salvación, Buda utiliza todos los métodos posibles, lo que se conoce como expedientes. ¿Por qué estos métodos? Porque su voz desde la orilla, Porque su voz desde la orilla de la iluminación no llega fácilmente a los oídos de los hombres que viven inmersos en el mundo de las desilusiones. Tenemos 2 parábolas famosas que lo explican. Primero, la parábola de la casa en llamas. El mundo es como una casa ardiendo, pero los hombres, ignorantes del peligro, permanecen absortos en sus juegos. Buda los llama a salir ofreciéndoles juguetes curiosos, que son esos métodos o enseñanzas adaptadas para salvarlos. Segundo, la parábola del hijo errante. Un hombre rico, que representa a Buda, busca a su hijo, que son los hombres, caídos en la miseria. El padre lo atrae ofreciéndole un trabajo con buen pago, y solo cuando el hijo se gana la confianza del padre, éste le revela la verdad, haciéndole heredero de todos sus bienes, el tesoro de la iluminación. Es decir, los métodos son herramientas que nos guían gradualmente hacia la verdad última. Pero, aunque los métodos varían según la persona, la misericordia de Buda es una sola, como la lluvia única que cae sobre diferentes plantas. La misma lluvia nutre por igual a un árbol grande y a una pequeña flor. Y es un principio clave que él se compadece más del pecador y de aquel que sufre por ignorancia. El concepto del Buda eterno es fascinante. La tradición enseña que Buda siempre existió en un mundo sin comienzo ni fin. Él conoce todas las cosas tal como son y las enseña sin falsedad. Utiliza su nacimiento y muerte como un expediente para despertar a los que están apegados a los bienes mundanos, demostrando la mutabilidad de la vida. Esto se ilustra con la parábola del médico y sus hijos envenenados. El médico, al ver que sus hijos más graves rehúsan su antídoto, simula su muerte.
Cuando ellos se ven desamparados y llenos de tristeza, finalmente toman la medicina que les había dejado y se curan. Esta mentira compasiva no es un engaño, es un medio para mostrar a los hombres la mutabilidad del mundo y así salvarlos. Para entender la verdadera esencia del Buda, debemos ir más allá del cuerpo físico, que es mutabilidad. El verdadero Buda no debe ser conocido por su forma o atributos, es la iluminación misma. Su cuerpo es eterno e indestructible y su sustancia es la sabiduría. El budismo posterior codificó esto en los tres aspectos del cuerpo de Buda, conocidos como los kayas. Primero, el Dharmakaya, el cuerpo de la esencia. Es la sustancia de la sabiduría. No tiene color ni forma, está en todas partes, cubriéndolo todo como el cielo, y existe eternamente, más allá de nuestro concepto humano de tiempo. Es la realidad última. Segundo, el Sambhogakaya, el cuerpo de potencialidad. Es el Buda incorpóreo que toma forma para aliviar los sufrimientos. Hace votos y revela su nombre sagrado. Se basa en la gran compasión. Tercero, el Nirmana Kaya, el cuerpo de manifestación. Este es el aspecto que aparece en el mundo en forma de hombre como Sakyamuni, para alcanzar la iluminación y advertir a los hombres sobre la enfermedad y la muerte. Aunque Buda se divide en estos tres aspectos, su objetivo final es uno solo, la salvación de los hombres. La aparición de un Buda en este mundo es un evento raro, cuyo propósito es predicar el Dharma, cortar la duda y erradicar el deseo carnal. El verdadero Buda no es un cuerpo físico, sino la iluminación, y quien se fija solo en su cuerpo físico no ve al Buda verdadero. Finalmente, el Buda recibe respetos por sus virtudes superiores, una conducta superior, una sabiduría superior, una predicación superior y una fuerza superior para hacer practicar sus enseñanzas. Su sabiduría es perfecta. Él se mantiene en el camino medio y es omnisciente, conociendo en un instante todos los pensamientos y cosas del mundo. Piense en esta sabiduría como una luz que ilumina el corazón árido y enseña el sentido de las cosas. Para salvar a los hombres, y aquí volvemos a la idea de los expedientes, Buda toma diversas formas según la necesidad, pudiendo aparecer incluso como demonio, mujer, médico o predicador de tolerancia. La fuente inagotable de todas estas acciones y misericordia es el Dharmakaya, la esencia misma de la iluminación. La salvación en este marco se logra a través de la devoción y la fe en el Dharma. Acabamos de recorrer la vida de Siddhartha Gautama, el hombre que alcanzó la iluminación. Pero la pregunta fundamental que debe hacerse es, ¿qué fue exactamente lo que descubrió bajo el árbol Bodhi? La respuesta es la ley fundamental de la causa y el efecto, la causalidad, que se resume en las famosas cuatro nobles verdades. Primero, la verdad del sufrimiento. El Buda enseñó sin rodeos que el mundo está impregnado de sufrimiento. Esto incluye, por supuesto, el nacer, la decrepitud, la enfermedad, la muerte. Pero también incluye experiencias que todos vivimos. El encuentro con lo odiado, la separación de lo amado y la búsqueda de lo que es inalcanzable. Piense en el sufrimiento en esencia, como cualquier vida que no está libre de apegos y deseos. Segundo, la verdad de la causa del sufrimiento. ¿De dónde viene todo este dolor? Buda identificó su raíz en los deseos mundanos que persiguen el alma. Es ese fuerte instinto físico y un intenso apego por la vida, esa ansia insaciable que lleva al hombre a ambicionar todo lo que ve y oye. Es el querer aferrarse a lo que por naturaleza es transitorio. Tercero, la verdad de la terminación del sufrimiento. La buena noticia es que este sufrimiento se puede detener. ¿Cómo? Destruyendo las raíces de esos deseos y librándose de todos los apegos. Cuando esa ansia termina, el sufrimiento cesa. Y esto nos lleva a la cuarta enseñanza, la verdad de los 8 nobles caminos. Para alcanzar ese estado de liberación, ese nirvana, es necesario seguir un camino práctico y ético. Este camino se encuentra entre dos extremos y es la guía para la acción. Estos 8 caminos son
la visión correcta, las aspiraciones correctas, las palabras, la conducta, la vida, el esfuerzo, la conciencia y la concentración correctas. Quien conoce estas verdades es llamado el que ha conseguido los ojos de la iluminación. Se libra de la incertidumbre, desecha la ira y la envidia, y sin olvidar que todo es transitorio, no se desvía del camino. Ahora analicemos el concepto central de toda esta enseñanza, la causalidad. El Buda afirma que todo fenómeno en el mundo, desde el nacer y el morir de un hombre hasta el florecer de una planta o la caída de la lluvia, es el resultado de causas y condiciones. De esta manera, todo es relativo y dependiente entre sí. Para entenderlo, imagínese una inmensa red cósmica, donde cada agujero de la red está conectado y depende de los demás. Dado que todo surge debido a una serie de condiciones, todo lo que existe está sujeto a cambios. Esta es la ley de la mutabilidad, el principio eterno e inmutable de que nada existe por sí solo ni permanece para siempre. La fuente de todas nuestras tristezas, quejas y angustias es entonces el apego obstinado a las cosas, la riqueza, el honor, la vida e incluso y sobre todo el yo. ¿Y dónde se arraiga este apego? En la oscuridad de la ignorancia, en no poder ver la mutabilidad esencial de la vida y en esa ansia insaciable de la que hablamos. Por efecto de esta oscuridad, el hombre hace distinciones entre lo bueno y lo malo, donde en realidad no existen, y por el apego al yo, vaga en el mar de la ignorancia. Si pasamos del ámbito de la filosofía a la práctica, la verdad es que el origen de este mundo de sufrimiento es nuestra alma misma. El mundo de la ignorancia es una sombra del alma, y el mundo de la iluminación también nace de ella. Buda refutó tres puntos de vista erróneos, que todo ocurre por destino, por la voluntad de un Dios o por causalidad. Si cualquiera de estos fuera cierto, el esfuerzo moral carecería de sentido. La verdad es que todo nace, cambia y desaparece por una causa y una condición. Esto nos lleva a examinar la naturaleza ilusoria de ese concepto que nos es tan querido, el yo. Si tanto el cuerpo como el alma son el efecto de causas y condiciones, ambos son mutables. El cuerpo no es el yo o el mío, porque piensa en esto. El cuerpo enferma y envejece contra nuestra voluntad. Si fuera nuestro, podríamos ordenarle que se mantuviera joven. De igual forma, el alma no es el yo, porque piensa y se aleja del bien sin que lo deseemos. Es un error fundamental considerar como propiedad de uno algo que es mutable y que produce sufrimiento, como el envejecimiento y la muerte. La obsesión por el yo y lo mío se debe únicamente a un alma que aún no ha abierto los ojos a la sabiduría. El alma de hecho se encuentra en continua mutación, moviéndose sin cesar como un mono. Para alcanzar la iluminación, el hombre consciente debe alejar el apego tanto del cuerpo como al alma. El Buda fue muy claro. Todos los objetos de deseo son mutables e inseguros. Todo lo que existe es mutable y causa de sufrimiento, y no existe nada que pueda llamarse yo ni mío. La estructura del alma revela que la ignorancia y la iluminación son creadas por ella misma. El alma es como un hábil pintor que puede crear toda clase de ambientes, desde el ambiente puro del Buda, libre de deseos, hasta el ambiente contaminado del hombre. El alma sufre y teme debido a la ignorancia y a un apego maniático interno. El mundo ilusorio de la duda, la inquietud y el sufrimiento nace enteramente desde dentro del alma. Es el alma la que rige y conduce el mundo. Si el alma es impura, el sufrimiento la sigue. Si es pura, la felicidad sigue al hombre como una sombra. Dado que todas las cosas son originadas por causas y condiciones, fundamentalmente no existe diferencia entre ellas. Las distinciones como el este y el oeste, o la vida y la destrucción, son simplemente creaciones humanas para nuestra conveniencia. Buda veía el mundo como un espejismo, una nube pasajera, y evitaba las imágenes creadas por el apego del alma. Aferrarse incluso a las cosas buenas es erróneo. Imagine al hombre que insiste en cargar la balsa después de haber cruzado el río. La iluminación es ver la verdad de que las cosas están fuera de la idea de ser y no ser, ni nacen ni mueren.
La sabiduría es necesaria para comprender que aunque las cosas son mutables y como una ilusión, su naturaleza esencial es constante, eterna e inmutable. El error nace en el alma ignorante que no ve la ilusión como ilusión. Entonces, ¿cómo vivimos en este mundo de ilusión e inmutabilidad? Buda enseñó el camino medio. Para el que busca iluminación se deben evitar dos extremos: dejarse arrastrar por los deseos del cuerpo, la indulgencia, y la vida ascética que tortura el cuerpo sin razón. El camino noble, los 8 caminos, se encuentra justo entre estas dos vidas extremas, abriendo los ojos del alma a la verdad y conduciendo a la iluminación. Seguir el camino medio implica abandonar el cuerpo a la corriente de la vida, manteniéndose por encima de las ideas de lo interno o lo externo y de lo bueno o lo malo. Curiosamente, la iluminación misma no tiene una esencia propia. Existe solo porque existe la ignorancia y cuando ésta desaparece, la iluminación también lo hace. Esto significa que la existencia misma de la iluminación puede ser un obstáculo si el hombre se adhiere a ella. Aquí introducemos el concepto de Sunyata, el vacío. El vacío no es la nada, es la no existencia de las diferencias y la igualdad esencial de las cosas. Significa que todas las cosas carecen de sustancia propia porque existen solo en relación con otras cosas, como la luz y la sombra. Por lo tanto, no existe dualidad, no hay yo ni mío, y las distinciones entre lo puro o lo impuro, o el bien y el mal, son productos de la mente humana. La ignorancia, al igual que el lodo para la flor de loto, es la semilla de la iluminación. La enseñanza de Buda es el camino medio, que trasciende y unifica estos dos extremos de existencia y no existencia. Esto nos lleva a la conclusión más esperanzadora de la doctrina budista: la naturaleza de Buda. Existen diversas clases de hombres, comparados con lotos que crecen bajo, en o sobre la superficie del agua, pero todos tienen la naturaleza que lleva a la iluminación. Para alcanzarla se necesitan cualidades como la confianza, la diligencia, la sinceridad y la inteligencia. Los hombres se encuentran sumergidos en la ignorancia por dos errores. Primero, pensar que su alma discriminante, esa alma superficial, inmutable que nace del deseo, es su verdadera naturaleza. Segundo, desconocer que poseen un alma pura, que es su naturaleza real y fundamento último. Esta alma pura es el dueño, el anfitrión, que es eternamente inmutable e indestructible y que no tiene nada que ver con los cambios de las circunstancias mutables de la vida. Las sensaciones temporales como el bien, el mal, el amor y el odio son solo reacciones momentáneas a agentes externos similares al polvo flotante que no mancha la luna. Esta alma pura es llamada la naturaleza de Buda, el tesoro escondido, la simiente de Buda. Aunque esta naturaleza existe eternamente, está cubierta por el polvo de las pasiones, el deseo, la ira y la avaricia. Permanece oculta como una joya cosida en el cuello del traje. Buda enseña a los hombres a desechar las imaginaciones falsas para que vean que no existe una diferencia cualitativa entre ellos y él. Los hombres, si lo desean, son futuros Budas. Sin embargo, y es la advertencia final, si no se practica el camino con diligencia, esta naturaleza no aparecerá. La naturaleza de Buda no es el yo del que hablan otras doctrinas, ya que la adhesión al yo es algo que debe ser negado para empezar el camino. El Buda enseñó primero la no existencia del yo para alejar el apego, y luego enseñó la existencia de la naturaleza de Buda, que es lo que conduce a la iluminación. Todos los hombres la poseen, sin importar clase social o conducta, pero está escondida y cubierta por la codicia, la ira y la necesidad, como la joya incrustada debajo de la piel de un luchador. Pero esta naturaleza es tan dura como el diamante y nada puede destrozarla, ni el alma ni el cuerpo. La única manera de descubrir este tesoro es siguiendo a Buda y sus enseñanzas. Ahora que hemos identificado la ley de la causalidad, debemos entender qué es lo que oscurece nuestra naturaleza de Buda. Se trata de las pasiones mundanas. Nuestra alma pura está cubierta por dos tipos de pasiones: la pasión de la razón,
que impide el juicio correcto, y la pasión emocional, que nos hace mutables ante las experiencias. El origen de todas nuestras imperfecciones es una combinación tóxica. La ignorancia, es decir, el no saber la razón de ser de las cosas, y el deseo, ese apego intenso a la vida, esa hambre constante por todo lo que es agradable. De estas dos raíces nacen las tres pasiones más destructivas: la avaricia o la codicia, la ira y la necedad. Estas son consideradas los tres fuegos del mundo. Piensa en esto. Estos fuegos nos consumen, dañan la vida de quienes nos rodean y queman a quienes vagan en la ignorancia. El fuego de los deseos conduce a los pecados de cuerpo, palabra y pensamiento. ¿Cómo se elimina? Se requiere un esfuerzo en tres frentes. Los preceptos morales eliminan la codicia, la concentración elimina la ira y la sabiduría elimina la necedad. Hablemos claro, los deseos humanos son ilimitados y nunca se satisfacen. Se comparan con beber agua salada, que solo aumenta la sed. Esto nos lleva al descontento y en casos extremos a la locura. De todas ellas, la lujuria es considerada el rey de las pasiones, un demonio que destruye las buenas acciones, un parásito que consume la bondad y una serpiente venenosa oculta. La vida en este mundo de deseos es un círculo vicioso incesante de pasiones, actos y sufrimientos. Es esencialmente la reencarnación. La naturaleza del hombre es difícil de entender para los no iluminados. Buda clasificó a los hombres en varios grupos, siendo el más elevado aquel que no sufre ni hace sufrir a nadie, viviendo en paz al haber alejado todos los deseos y siguiendo las enseñanzas. También distinguió a los hombres según la duración de su ira, comparándolos con letras escritas en la roca, que es una ira duradera, en la arena una ira pasajera, o en el agua, que representa el alma pura y tranquila. Solo Buda comprende completamente el carácter de cada persona. Para que entendamos la fragilidad de nuestra existencia, la vida humana, dominada por el placer y la ignorancia del peligro, es ilustrada mediante poderosas alegorías. Piense en la alegoría del río. La corriente representa nuestra vida de placeres, donde el peligro acecha en forma de remolinos, que son el placer del deseo, y cocodrilos, que son nuestros pecados. Y desde la orilla, Buda grita para que el hombre se salve. También está la escalofriante alegoría del pozo. Un hombre está colgado de una rama, que es nuestra vida, sobre una serpiente, que es la muerte. Dos ratones, que son los meses y los años, roen la rama, acortando su vida constantemente. Y el hombre, y el hombre se distrae con unas gotas de miel, las satisfacciones mundanas, sin percibir su peligro inminente. La vida es corta y el peligro es real. Se reitera que la vejez, la enfermedad y la muerte son tres cosas inevitables, en las que ni la madre ni el hijo pueden ayudarse mutuamente. La historia de Kisagotami, quien busca semillas de amapola en una casa donde no haya habido muertos, nos lo recuerda. Al fracasar en su búsqueda, se da cuenta por fin de la ley universal de la mutabilidad y la muerte. Los hombres, sin importar su clase social, viven en el egoísmo y la lucha, sufriendo por sus deseos insaciables. El mundo está dominado por cinco males: la lucha constante entre seres vivos, la falta de rectitud en las relaciones familiares y sociales, la envidia y el celo, las acciones malvadas como las mentiras y la hipocresía, y finalmente, el descuido de hacer el bien. Es crucial recordar que el hombre muere solo y debe enfrentar el castigo de sus pecados solo, conforme a esa ley de causa y efecto. Puesto que la vida es transitoria y no hay nada eterno en los placeres, la urgencia es clara. Los hombres deberían buscar el camino de la iluminación mientras gozan de salud. Es una gran alegría haber escuchado las enseñanzas y debemos practicar el bien y transmitirlas a otros, con el anhelo de nacer en la tierra pura de Buda. La transición del hombre solo a la salvación es difícil. Como dice la enseñanza, debido a que el hombre lleva una inmensa carga de pecados, es difícil que su naturaleza de Buda se manifieste por su propio esfuerzo. Es aquí donde el budismo de la tierra pura nos da una respuesta profunda.
Un bodhisattva, en su infinita misericordia, hizo 48 grandes votos para salvar a todos los hombres, jurando no alcanzar la iluminación, no convertirse en Buda hasta que estos votos se cumplieran. Entre ellos destacan cuatro. Juró no alcanzar la iluminación si todos los hombres que nacen en su tierra no llegan a adquirir la posibilidad de ser Buda. Si su claridad o luz tiene límite, si los hombres de las 10 direcciones, con fe sincera y repitiendo su nombre 10 veces, no realizan su propósito de renacer en su reino, y si los hombres que oyen hablar de él y siembran virtud, no logran su anhelo de nacer en su reino. Este Buda cumplió sus votos y se convirtió en Amida, el Buda de la luz infinita y de la vida eterna. Él se encuentra ahora en su reino puro, un lugar sin sufrimiento y lleno de la alegría de la iluminación. En este reino todo es armonía. Los adornos y los alimentos se presentan según los deseos de sus habitantes, y el aire se purifica con la música de las sagradas enseñanzas. Lo revolucionario de esta enseñanza es la forma de alcanzar este reino. Cualquier hombre puede renacer en el reino de Amida con solo desear, creer y ser feliz con Buda, incluso si solo repite su nombre una sola vez. La salvación se logra a través de la ayuda de Buda, ya que alcanzar la iluminación sin ella no está al alcance del hombre común. El reino de Buda no es solo un paraíso lejano, también está dentro del alma del creyente. Quien piensa en Buda se transforma en un Buda con toda su perfección. Imagine la potencia de esto. Incluso un pecador al borde de la muerte puede ser salvado si invoca el nombre de Buda, Amida, con sinceridad. El hombre sincero es como un loto blanco en flor y nacerá en el reino de Buda repitiendo la frase Namu Amida Butsu, que significa total confianza en el Buda de la luz infinita y de la vida eterna. Esta tierra de la pureza existe eternamente. Es donde Amida Buda enseña el Dharma y es descrita con una belleza celestial. Lagos de 7 tesoros, aguas cristalinas y lotos de diferentes colores. Cisnes, pavos reales y loros cantan las enseñanzas con voz dulce, lo que purifica el alma y refuerza la fe. Buda es llamado de luz infinita porque su esplendor es incalculable. Ilumina todos los mundos y su vida no tiene límite. Los renacidos en esta tierra alcanzan la perfecta iluminación y ya no vuelven al mundo de la muerte y los deseos. Pero la misión no termina ahí. Quienes pasan a la tierra pura deben regresar a sus respectivos mundos para ayudar en la obra de Buda, cooperando en la iluminación de otros, extendiendo la luz de Buda y hermoseando su tierra eternamente. La tierra pura no es un lugar de simple descanso, es un lugar para ganar y acumular energías para continuar obrando. Podemos resumir las últimas secciones con una analogía poderosa. Las pasiones son como un fuego interno e ilimitado que quema la casa de la vida humana. Las enseñanzas de Buda y los votos de Amida actúan como la promesa de un bombero cósmico que no solo apaga el fuego, sino que ofrece a los hombres un mapa de escape, la fe, hacia un refugio incombustible y eterno, la tierra pura, transformando las cenizas de la ignorancia en la simiente de la iluminación. Hemos comprendido que poseemos la naturaleza de Buda, pero esta está oculta por los fuegos de las pasiones. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el camino práctico para librarse de ellas? El Buda no solo ofreció una filosofía, ofreció una disciplina, un camino de purificación. El camino para librarse de las pasiones se basa en 5 métodos principales. Primero, la idea correcta de la causalidad. Es crucial saber que la causa del sufrimiento reside en nuestras pasiones terrenales y que al extinguirlas se logra un estado de tranquila placidez. La ignorancia de esta ley fundamental es la que nos hace sufrir. Segundo, el control de los deseos. Hay que evitar los deseos que nacen de las sensaciones de los 6 sentidos, ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente, para cortar las pasiones desde la raíz. Tercero, el uso correcto de las cosas. El enfoque es funcional, no hedonista. La ropa debe usarse para protegerse del clima y cubrirse. La comida debe ser para nutrir el cuerpo que sigue el camino de la virtud.
Nunca deben usarse para el mero placer o la comodidad. Cuarto, soportarlo todo. Debemos aprender a soportar el calor, el frío, el hambre, la sed, las injurias y los abusos para evitar que el fuego de las pasiones arda en el cuerpo. Quinto, evitar peligros. Hay que evitar los lugares y los amigos que puedan reavivar las llamas de las pasiones. Piense en los 5 deseos sensoriales como trampas del diablo. El control del alma es vital, pues si el alma está bajo control, no será arrastrada por los deseos de los sentidos, y así se logra la felicidad. La codicia, la ira y la ignorancia son los 3 venenos del alma. Perseguir la fama, el dinero y el poder es arriesgado y se compara con un niño lamiendo miel de una espada encendida. Usted debe cultivar un alma recta que evite la codicia, la ira y el daño. Buda enseñó que el discípulo no debe perturbarse por las 8 cosas mundanas: la ganancia o la pérdida, el orgullo o el desprecio, la alabanza o la injuria, y el sufrimiento o la alegría. El verdadero camino es soportarlas en silencio. La purificación implica limpiar nuestra conducta en 3 aspectos. En el cuerpo, no matar, no robar, no adulterar. En la lengua, no mentir, no hablar mal, no engañar, no hablar en vano. Y en la mente, no codiciar, no sentir ira, no pensar mal. La verdadera bondad se demuestra en circunstancias adversas, no solo cuando son favorables, lo cual requiere que el alma sea pulida con las enseñanzas de Buda. Las palabras deben ser elegidas cuidadosamente, llenas de simpatía y compasión. Cultive un alma tan grande como la tierra e ilimitada como el cielo, para que no se altere ante las palabras desagradables. Una alegoría describe el cuerpo como un hormiguero que humea de noche, alegrarse y arrepentirse, y arde de día, pensar y actuar. Al excavar este hormiguero con la sabiduría, se desechan las pasiones mundanas y se descubre al dragón, que es el alma libre de deseos. Para conservar la pureza, el Buda aconsejó a sus discípulos mirar a las mujeres mayores como madres, a las de la misma edad como hermanas y a las menores como hijas. Además, se deben guardar las 5 puertas de los sentidos, no dejándose atraer por lo agradable ni desechando lo desagradable. El hombre bueno agradece los favores recibidos y no cesa de hacer el bien, buscando siempre nacer en la tierra pura. Las fábulas antiguas se usan para ilustrar estas verdades. Piensa en la historia del loro que intenta apagar un incendio con agua de sus alas. Aunque el esfuerzo parece inútil, el espíritu de agradecimiento y compasión conmueve a los dioses y puede lograr lo imposible. La fábula del viajero, cuyos miembros son arrancados y reemplazados por demonios, ilustra que el cuerpo es mutable y que comprender la no existencia del yo trae la paz. Y sobre el Sunyata, el vacío, la historia del hombre que busca la diosa de la riqueza y luego huye de la diosa de la pobreza, su hermana, demuestra que la felicidad y la desgracia, el bien y el mal, son inseparables. El necio solo busca la felicidad sin superar ambos extremos. La práctica requiere una acción inmediata y decidida sin distracciones. Posponer la práctica hasta resolver si el universo es eterno o infinito es como el hombre herido por una flecha envenenada que insiste en conocer la identidad del arquero antes de que le sea retirada la flecha. La prioridad es apagar el fuego de las pasiones que nos amenazan. Los buscadores deben evitar la necedad de conformarse con las hojas o la corteza del árbol, lo cual sería la satisfacción con poco esfuerzo, o la autoalabanza, en lugar de la pulpa, que es la iluminación. La lucha es contra el alma misma, ya que ella es la que construye la casa de la inquietud. El alma debe ser conquistada y puesta al servicio del Dharma, pues es capaz de crear tanto el mundo de la ignorancia como el de la iluminación. El que busca la verdad debe tener la firme determinación de soportar lo insoportable y no inmutarse ante puñetazos, bastonazos o insultos. Las prácticas se concentran en 3 ciencias. Primero, las leyes de conducta, que implican el control del alma y el cuerpo, guardar los sentidos y temer a los pecados leves. Segundo, la concentración del alma, que busca librarse de los deseos y la maldad, logrando tranquilidad y pureza. Tercero, la sabiduría, la comprensión perfecta de las 4 nobles verdades.
Estas tres ciencias nos llevan al cumplimiento de los 8 nobles caminos. Las 6 paramitas, que son los pasos para cruzar a la otra orilla, son la base de la práctica. Ellas son la claridad, que elimina el apego; la conducta correcta, que corrige la conducta; la perseverancia, que controla la ira; el esfuerzo, que elimina la pereza; la concentración, que tranquiliza el alma confusa; y por supuesto, la sabiduría, que aclara la oscuridad y la necedad. La caridad verdadera se practica sin apego, sin desear recompensa y deseando que todos alcancen la iluminación. Existen 7 ofrendas que se pueden hacer sin poseer riquezas, como la ofrenda física, la espiritual, la de los ojos o la de hospitalidad. Además, debemos cultivar las 4 almas ilimitadas: la misericordia, que elimina la codicia; el amor, que elimina la ira; la alegría, que elimina el sufrimiento; y la ecuanimidad, que elimina la diferenciación entre amistad y enemistad. El consejo final es practicar el camino medio sin ser demasiado diligente ni demasiado flojo, como afinar una cuerda de arpa. Todo este esfuerzo culmina en el camino de la fe. El discípulo debe tomar refugio en los 3 tesoros: Buda, el Dharma o enseñanza, y la orden o Sangha. Estos 3 son inseparables. Creer en la enseñanza y en el orden es igual a tener fe en Buda. La fe es descrita como el mejor compañero, el alimento para el largo viaje de la vida y el fuego que quema la suciedad del alma. Es la fe la que hace que el hombre saboree la voz de Buda en todo lo que escucha. La fe aparece en 3 aspectos: el arrepentimiento de los pecados, la alegría por las virtudes ajenas y la súplica a Buda por la salvación. El alma que cree es en esencia la naturaleza de Buda. La fe en el corazón humano, lleno de pasiones, es un milagro. Una fe sin raíces en el hombre, sino arraiga. ¿Qué? Es un milagro. Una fe sin raíces en el hombre, sino arraiga en la gran compasión de Buda. La duda es lo más temible, pues separa las almas y es el veneno que las desintegra. Es difícil nacer como hombre, escuchar las enseñanzas y aún más lograr la fe. Cerremos esta inmersión en el Dharma con algunos dichos sagrados del Buda. El resentimiento nunca se calma con resentimiento, solo con el olvido. El máximo vencedor no es el que vence a miles de enemigos en la batalla, sino el que se vence a sí mismo. No hacer ningún mal, hacer todos los bienes, purifica el alma. Esta es la enseñanza de los Budas. Hay que escapar de la casa en llamas de la codicia, la ira y la necedad. La mayor suciedad es la ignorancia. Si no se elimina, la purificación es imposible. Y la máxima ambición es esta: hay que olvidarse de sí mismo por la familia, de la familia por el pueblo, del pueblo por la patria, y olvidarse de todo por la iluminación. Finalmente, el que vive el presente sin lamentar el pasado ni ilusionarse por el porvenir, tendrá un cuerpo y un alma sanos. Habiendo explorado las verdades profundas de la causalidad, el no yo y las pasiones, debemos ahora mirar cómo se traduce esto en la vida cotidiana y en la comunidad. La enseñanza del Buda no es solo una disciplina individual, sino el fundamento para una nueva forma de vida social conocida como la hermandad o sangha. Primero, analicemos la vida del sacerdote. El que aspira a ser un discípulo del Buda debe abandonar su familia, su vida social y sus bienes, convirtiéndose así en el heredero de Buda. Un discípulo no es definido por su vestimenta o su cercanía física al maestro. Buda fue claro: aquel que está lejos pero tiene el alma en paz y libre de deseos está cerca de él porque ve el Dharma. Los sacerdotes deben edificar sus vidas sobre 4 normas. Espere que se me fue. Los sacerdotes deben edificar sus vidas sobre 4 normas de austeridad: vestir ropas viejas hechas de retazos, mendigar su comida, dormir bajo los árboles o sobre piedras, y usar medicina a base de orina de vaca. Su verdadero propósito es purificar su vida, avergonzarse de sus pecados, guardar los sentidos, protegiendo esas 5 puertas para que el alma no sea arrastrada por el placer. Practicar la disciplina meditando y paseando a la madrugada y al anochecer. Y sobre todo,
controlar el alma, eliminando la codicia, la ira, la ignorancia, la sospecha y los deseos terrenales. Su misión más alta es propagar el Dharma, vistiendo la túnica de Buda, ser suave y paciente sentándose en el asiento de Buda, la emancipación de apegos y el conocimiento del vacío, y entrando en el cuarto de Buda, sintiendo misericordia por todos. El Buda advirtió que no es sacerdote quien solo lleva la túnica o recita las escrituras, sino quien va por el camino de la iluminación y controla el alma. Si pasamos del ámbito monástico al creyente seglar, los deberes también son claros. El creyente seglar debe tener una fe indestructible en los tres tesoros y cumplir los 5 preceptos fundamentales: no matar, no robar, no adulterar, no mentir y no usar intoxicantes. Aunque vivan en el mundo, deben librarse de los apegos, reconociendo que la separación y la muerte son inevitables. Un creyente con fe se identifica con Buda, se libra del ego y no teme a la muerte. Aunque el cuerpo es fuente de sufrimiento y es mutable, debe ser cuidado para poder practicar y propagar el camino. La vida diaria debe ser transformada en práctica. Al ver una cuesta arriba, se debe pensar en subir el camino de la iluminación. Al ver una cuesta abajo, en entrar, en entrar humilde, al ver una cuesta abajo, entrar humildemente en el Dharma. La devoción está en el hogar, los esposos e hijos deben pensar en escapar de la cárcel de los apegos, y el hogar debe ser un lugar donde se busquen las enseñanzas de la sabiduría. Es esa fe la que le permite al creyente experimentar el camino de la iluminación entre las cosas de este mundo, sirviendo al prójimo con un alma humilde. Esta práctica se resume en la guía de la vida diaria, o las 6 direcciones de la verdad. Buda enseñó a los creyentes a evitar las desdichas guardando respetuosamente estas 6 direcciones, en lugar de hacer reverencias supersticiosas a los puntos cardinales. Estas son relaciones morales y sociales fundamentales. El este representa la relación entre el padre y el hijo. El sur es maestro y discípulo. El oeste es esposo y esposa, donde la fidelidad y el respeto mutuo son clave. El norte es la amistad, donde se debe ser gentil y evitar que el amigo caiga en caminos equivocados. El abajo es patrón y empleado, donde el patrón debe proveer buen trato y el empleado debe ser honesto. Y el arriba es el servicio de los predicadores, a quienes debe tratar con respeto y hacer ofrendas. Para practicar esta reverencia se deben eliminar 4 impulsos, controlar 4 malos sentimientos y cerrar 6 entradas que hacen perder la riqueza: el alcohol, la parranda nocturna, los placeres, el juego, las malas compañías y el descuido de las obligaciones. Esta ética social conduce a la edificación del reino de Buda. La vida sin la luz de la sabiduría es un campo desierto. La llegada de Buda, el hombre superior con una antorcha, permite que los hombres se conozcan y establezcan relaciones pacíficas. La armonía es el fundamento de la verdadera comunidad, que no se organiza por fuerza, sino en torno a la enseñanza, y es una fuente de paz. Sus miembros deben unirse como la leche y el agua. Para mantener esta armonía existen 14 reglas cuyo núcleo es tener un punto de vista correcto. La propagación de la enseñanza existe ¿qué? La propagación de la enseñanza extiende el reino de Buda. El dominio del diablo, que es la lucha, el odio y la guerra, se convierte en la tierra en de Buda cuando brilla la luz de la sabiduría. El reino de Buda no es necesariamente un palacio de oro, puede ser la morada donde habita un hombre humilde de alma sincera. Aunque Buda espera en la otra orilla, ya dijimos que la tierra pura no es una tierra de descanso, sino un lugar para ganar y acumular energías para continuar la obra. Los hijos de Buda, después de alcanzar la tierra pura, deben retornar a sus mundos para ayudar en la interminable misión. Finalmente, el ideal de la hermandad se plasma en los ejemplos de creyentes glorificados. Piense en la reina Yamativa, Yamavati, honrada como la más misericordiosa, que demostró una calma total y paz de espíritu
al enfrentar la muerte por el fuego y las calumnias. O en el príncipe Mahanama, que demostró un supremo sacrificio al atarse el cuello a un sauce y sumergirse en un estanque hasta morir para dar tiempo a los habitantes de su ciudad para escapar a un rey violento. Ya tengo la voz como cansada, ya se me traba la voz. También tenemos al antiguo bandido Angulimalya, que como discípulo de Buda soportó ser golpeado por sus crímenes pasados con alegría, reconociendo que estaba pagando su castigo. Y Maudgalyayana, que soportó con admirable quietud los golpes que le propinaron los herejes, incluso cuando le desmenuzaron los huesos, recordándonos que la vida es transitoria y solo el mundo de la iluminación es quietud. Estos son los ideales de la hermandad: superar la venganza con el olvido y transformar el sufrimiento en una oportunidad para la paz. Es fascinante la forma en que el pensamiento humano, en épocas y contextos tan distintos, ha intentado responder una pregunta eterna: ¿cómo trascender el sufrimiento y el caos? Hemos viajado desde el rigor implacable del periodo védico, donde el tiempo es una rueda cósmica de mutabilidad que nos obliga al retorno, donde la vida y la muerte están contenidas en los ciclos del día y el año. Esta visión nos da una sensación de orden absoluto, de una verdad que nos supera en escala. Una visión donde el alma debe seguir la ruta de los dioses, el Devayana, para encontrar una liberación que parece reservada solo a unos pocos. Pero la historia humana siempre busca una alternativa y la encontramos en el camino de Siddhartha Gautama. El budismo no niega el sufrimiento, sino que lo abraza como el punto de partida de la verdad. Al comprender la causalidad y la ilusión del yo, el Buda nos dio una salida que no depende de rituales cósmicos, sino de la disciplina interior, el camino medio. Piensa en el contraste. Pasamos de la rigidez de los ciclos solares a una ética práctica que nos pide controlar el alma para alcanzar ese tesoro escondido, la naturaleza de Buda que todos llevamos dentro. La clave está en transformar nuestra existencia de una casa en llamas, consumida por la codicia, la ira y la necedad, en la tierra pura de Amida, donde la salvación ya no es solo un esfuerzo individual insuperable, sino un acto de fe anclado en la gran misericordia. Este es el verdadero poder de estas enseñanzas. Nos recuerdan que la vida es transitoria, pero que nuestra esencia es eterna e inmutable. La práctica budista nos ofrece una guía diaria para la paz. No es necesario retirarse a un monasterio para empezar a vivir según el Dharma. Solo se requiere transformar nuestras relaciones cotidianas en actos de bondad, como nos enseñaron las 6 direcciones de la verdad. Al reflexionar sobre esto, me pregunto si la vida es tan fugaz como la alegoría del hombre colgando sobre el pozo. ¿Cuál es el pequeño acto de fe o el precepto que elegirá aplicar hoy? ¿Qué paso dará en su propio camino medio? Dejamos en el aire estas preguntas. Espero que este episodio le haya brindado perspectivas valiosas. Si desea compartir sus propias reflexiones sobre el orden védico o la ética budista, los invito a dejar sus comentarios. En el próximo episodio de Historia Humana Podcast pondremos nuestra atención en otro foco fundamental de pensamiento oriental. Nos adentramos en el nacimiento de una de las civilizaciones más vastas e influyentes de la historia, el inicio de China, y nos sumergiremos en las bases de su filosofía social y política, el confucianismo. Porque además de la historia, obviamente, digamos, el capítulo de hoy fue muy de pensamiento, pero pues lo que piensan los humanos creo que es una parte muy importante de la historia, y por eso estoy abordando tanto mitología como el pensamiento humano, y también, por ejemplo, ya cuando comencemos a hablar de Grecia, abordaré también algunas obras filosóficas o incluso con el tiempo algunas literarias, ya pues que ya que creo que también es importante no solamente hablar como de los hechos, sino también de lo que piensa el humano, de lo que escribe, de lo que reflexiona y de lo que piensa. En fin, nos vemos en la próxima.